Historias de Melk, la historia a grosso modo. Saludos amigos. Hoy nos metemos en un conflicto que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, pero que aún está arrastrando problemas. Nos metemos en Irlanda del Norte. Nos metemos en el Ulster, una tierra en la que ha corrido la sangre demasiadas veces. Nuestra historia de hoy se centra en Belfast, la capital de Irlanda del Norte. En unos años en que una banda sembró el terror en la ciudad. Nos vamos hasta los 70, los años de plomo de Irlanda del Norte, cuando las muertes sembraron las calles de la ciudad. Soy Tony de Melk y vamos a conocer la historia de los Shankill Butchers, unos tipos realmente peligrosos. Recordar, no subir a un taxi negro por la noche. Empezamos con el contexto, porque nos vamos a centrar en esta historia de los Shankill Butchers, pero vamos a conocer primero un poquito cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido y no a la República de Irlanda, si son la misma isla? Vamos a ver cómo se fraguó esto. Para empezar, nos tenemos que ir hasta el año 1921. Que es cuando se declara la independencia de Irlanda. Tuvieron una guerra contra el Reino Unido, porque ya sabéis que Irlanda pertenecía al Reino Unido. Pues para que el Reino Unido, Gran Bretaña, aceptara que Irlanda se independizara, los irlandeses tuvieron que aceptar que una parte de ella, de la isla, se la quedaran los británicos, el Ulster. Pero, ¿por qué los ingleses se iban a quedar una parte? Pues porque allí la mayoría de la población era protestante pro-británica. Los irlandeses no son protestantes, son católicos. Pero a medida que iban llegando los británicos a la isla y la medio colonizan, empezó a llegar mucha gente del Reino Unido, la isla grande, lo que es Inglaterra, Escocia, Gales, y muchos de ellos, se asentaron en el norte, en la zona de Belfast. Pues el Reino Unido, para aceptar la independencia de Irlanda, les dijo: vale, os damos la independencia, pero con ciertas condiciones. Y estas condiciones son que 6 condados del Ulster sigan perteneciendo al Reino Unido, porque allí somos mayoría, y bueno, está Belfast, que es una ciudad importante en el tema de astilleros y es una zona industrial. Si habéis visto la película Michael Collins, la de los años 90 con Julia Roberts y Liam Neeson, habla de esto. Michael Collins es uno de los artífices de este acuerdo por parte de los irlandeses. Él formaba parte de la rama irlandesa que negoció el tratado, y esto al final le costó la vida, porque hubo irlandeses que, por lo que sea, se lo tomaron a mal, esto de que le quitaran un trozo de isla. Incluso hubo una guerra civil después entre irlandeses. Total, lo que quiero decir es que el Ulster continúa perteneciendo al Reino Unido. Ahora ya vamos a los años 70. La población de Irlanda del Norte es más o menos un 60% de protestantes pro-británicos, que vamos a llamar lealistas, porque son leales a la corona, y un 40% de católicos pro-irlandeses, pro-reunificación de la isla de Irlanda, que toda Irlanda sea un propio país. A esto lo vamos a llamar republicanos. Pues tenemos esta distribución demográfica, pero el caso es que está empezando a bajar la población protestante y está subiendo la católica. Los protestantes tienen menos hijos, o debido a la situación económica o por la violencia misma, muchos emigran a Inglaterra. Los protestantes y los católicos
no se mezclan. Son dos comunidades que viven en una misma región, pero con realidades paralelas, nunca convergen. Cada una de estas comunidades tienen sus propias escuelas, sus propios comercios. Hacen vidas completamente separadas. En los años 70, al principio, que ya habían empezado lo que se conoció como The Troubles, las fricciones entre las dos comunidades habían ido en aumento. Ha habido muchos altercados, ha habido mucha violencia, se ha creado el IRA provisional. El IRA, nosotros lo conocemos como el IRA, se llama en realidad IRA provisional. El IRA original viene de la Guerra de Independencia. Vamos, que cuando se estaba luchando contra los británicos, y los británicos tenían su ejército, los irlandeses montaron el ejército republicano irlandés. Y este es el Irish Republican Army. Este es el IRA. Pues lo que han montado en Irlanda del Norte es el IRA provisional, como los herederos. Este grupo armado es muy famoso. Ha sonado durante muchísimo tiempo. Ponían bombas, secuestros, atracos. Era un grupo terrorista que quería la reunificación de Irlanda de izquierdas. Pues este grupo, esta banda, se formó en esta época. Estos son los años del Domingo Sangriento, que fue en el año 72, cuando el ejército británico, en una manifestación en Derry, o Londonderry como la llaman ellos, mató a 14 católicos desarmados. Pues el ejército está desplegado en la zona desde el año 69. En teoría, para poner paz entre las dos comunidades. Pero si somos sinceros y ponemos los puntos sobre las íes, tiraban mucho más hacia un lado que hacia el otro. El ejército era británico, y los católicos los veían como fuerzas de ocupación. El ejército estaba más a favor de los lealistas que de los católicos. Pues estos años la cosa está muy caliente. Hay mucha violencia. Hay bombas. Hay disparos. Hay cuchilladas. Hay palizas. Hay asesinatos. Y como contrapunto al IRA, también surgieron algunas organizaciones lealistas. Organizaciones paramilitares que hacían lo mismo que el IRA. De las lealistas habían dos principalmente. La UVF y la UDA. Bueno, ahora ya vemos cómo nos hemos situado, cómo está el patio en Irlanda del Norte. Estas dos comunidades se llevan a matar. Tenemos al IRA por un lado y la UVF y la UDA por otro. También tenemos al ejército británico, que ayuda más al lado protestante. Y tenemos a la policía, el RUC, que lo mismo que el ejército, que en teoría es una policía para todo el mundo, pero la percepción de los católicos es otra, porque el 90% de los miembros de esta policía son protestantes. Bueno, pues la sensación que tienen los católicos de Irlanda del Norte es nosotros contra todos los demás. La vida en el Ulster no es fácil, porque es un sitio pobre. En los años 70 ha habido unas grandes crisis económicas que han empobrecido, si cabe, más a la población. Y si la población de Irlanda del Norte es pobre, porque los protestantes de los que estamos o de los que vamos a hablar hoy son pobres, los católicos son todavía más pobres. Porque los católicos tienen muchos problemas a la hora de encontrar trabajo, a la hora de postularse para cualquier tipo de empleo público, no los van a contratar. Son los pobres dentro de los pobres. Pues ya tenemos una idea general de cómo es el Ulster. Es un sitio muy duro. Hace mal tiempo. Mucho frío.
mucha lluvia y mucha violencia. Allí yo no quiero vivir ni de broma. Belfast, que es la capital, está dividida en barrios. Hay barrios que son católicos, hay barrios que son protestantes y los hay mixtos, aunque cada vez son menos. A medida que la violencia iba creciendo, los barrios mixtos se han ido despoblando. Hay barrios en los que te encuentras banderas irlandesas y otros en que las banderas que te encuentras son las británicas, la Union Jack, la típica bandera del Reino Unido. Te encuentras retratos de la reina, porque aquí la gente tiene mucha pertenencia, tiene a su grupo. Si tú eres británico, eres más británico que nadie. Y si tú eres irlandés, eres más irlandés que nadie. Porque la gente de frontera es la más fanática. Pues en estos barrios los conflictos cada vez iban a más. Seguro que habéis visto imágenes de murales pintados en paredes con soldados del IRA o de la UVF. Estas paredes muchas veces lo que son no son paredes normales, son muros. Porque estos muros separan los barrios para que no se encuentren los católicos y los protestantes. Si veis imágenes de hoy en día, a 2025, aún están los muros. Bueno, ¿y qué pensáis? ¿Que esto es como el muro de Berlín, que divide la ciudad en dos? ¿Que hay la zona este y la zona oeste? No, la cosa es mucho más complicada. Los barrios no están divididos así. Tú eres católico, vives en un barrio católico, pero el barrio de al lado es protestante. Pero es que al barrio siguiente, que a lo mejor son 2 calles, ya vuelve a ser católico. Es un caos. Yo he estado mirando mapas de cómo era el Belfast de la época y pintaban el mapa en 2 colores, amarillo y verde. Los amarillos son los protestantes, los verdes son los católicos. Pues los colores van saltando de uno al otro. Por ejemplo, tenemos un barrio católico que se llama Ardoyne. Pues Ardoyne está rodeado completamente, menos por una calle, por zonas protestantes. Es que hay barrios que son islas. Y vivir allí es muy complicado. Como os comentaba, antes de que empezaran los disturbios, habían barrios mixtos. Aún queda alguno, y habían casos de amistades entre católicos y protestantes. No era lo común. Y ya no te explico una historia de amor tipo Romeo y Julieta de un católico y una protestante, o al revés. Eso sería algo impensable. Bueno, pues estos barrios, los mixtos, han ido desapareciendo a medida que fue creciendo la violencia. Porque claro, es que a lo mejor tú eras un católico que vivías en un tipo de barrio así mixto y había un atentado del IRA. Pues al día siguiente te encontrabas una pintada en la puerta de tu casa. Pues este tipo de cosas eran las que pasaban. Los habitantes no se mezclan. Y os lo he dicho, pero no se mezclan. Quiere decir que no es que parezca que vivan en 2 ciudades distintas. Parece que viven en 2 países distintos. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque visten diferente. Tienen nombres diferentes. Tienen un habla diferente. Los acentos son distintos. Es muy complicado vivir en una ciudad así. Porque imagina, pongamos que somos católicos y queremos ir a otro barrio. Y tienes que moverte de una manera que si pasas por alguna zona protestante, no deduzcan que tú eres católico. Porque te puedes llevar una paliza, o te pueden insultar, o hasta puede que te secuestren o te maten. Pero no creáis que estoy aquí defendiendo a los católicos, porque si esto pasaba al revés, si un protestante se metía en un barrio católico, le iba a ocurrir exactamente lo mismo. Se diferenciaban por nombres. Los nombres de los católicos no eran los mismos que los nombres de los protestantes. Un protestante
jamás se llamaría Son. Ni un católico se iba a llamar Billy. Había gente que vivía en un barrio y, por ejemplo, tenía que ir a trabajar y tenía que coger autobuses o lo que fuera. Tenía que ir con mucho cuidado. Porque esto era todos los días. No te encontrarás a alguien del otro bando. Si tú veías a alguien desconocido en la parada del autobús, pues esperabas a que se subiera a un autobús y se marchara. Y tú entonces ibas a la parada. Salir de tu barrio, de tu zona de confort, es una aventura. Pongamos de ejemplo a Ardoin, que es el que está rodeado completamente de zonas protestantes. A ningún vecino se le va a ocurrir salir por la noche. No, porque seguramente habrá un grupo de chavales que estarán esperando a ver a algún católico suelto para darle la paliza de su vida. En fin, ya veis cómo son las cosas. Y ahora vamos a conocer el tema del que hemos venido a hablar hoy, que son los carniceros de Shankill, los Shankill Butchers. Shankill Road es un barrio lealista, que está a tocar de dos barrios católicos. Por allí pasa un muro de la paz, que son estos muros que separan unas comunidades de otras. Tienen a Fall Road a un lado y Ardoin está bastante cerca. ¿Y qué pasa? Que es que al estar en la frontera, este barrio que está pegado a dos barrios católicos, es un barrio muy extremista. Ellos son más lealistas que nadie. Es un barrio de clase obrera. Y este barrio es un bastión de la UVF. La UVF y la UDA se nutren de chavales jóvenes, de mucho pandillero, y la UVF en Shankill Road es quien domina el cotarro. Y allí hay un chaval nacido en 1952 que se llama Lenny Murphy. Este chaval lleva en la UVF desde los 16 años. Es un macarra que tiene acojonado el barrio y tiene la mano muy larga. Sus padres trabajaban en los astilleros de la ciudad. Es una familia pobre como la del resto del barrio. Pues Lenny y sus dos hermanos son chavales peligrosos. Lenny tiene bastante complejo. Es un chaval bajito, mucha gente se burla de él por tener un apellido católico, y él aprendió que a violento no le gana a nadie. Ya en el colegio tenía problemas, porque a la mínima te sacaba una navaja, sacaba un cuchillo, y ya muy pronto, con 12 añitos, lo detuvieron por robo. Era un chaval problemático, un kinky de toda la vida. En 1972, con 20 añitos, entra en prisión por el asesinato de William Pavis, junto con Marvin Connor, otro perla de la zona. William Pavis era un protestante al que se le acusaba de vender armas al IRA. Pues en prisión, Marvin Connor reconoció el asesinato y dijo que había sido idea de Lenny Murphy. Y al poco de hacer esta confesión, Connor se suicidó, entre comillas, lo del suicidio, con cianuro. Y dejó una carta manuscrita en la que exoneraba a Murphy del asesinato de Pavis, diciendo que no, que Lenny Murphy no había sido. Y se sentía tan culpable por haberlo acusado, que se suicidó. Bueno, lo probable es que lo mataran o lo envenenaran, y esto fue cosa de la UVF. Lenny Murphy aún estuvo un tiempo más en prisión, porque no se le pudo acusar del asesinato ni de Connor ni de Pavis. Pero por lo visto tuvo algunos intentos de fuga y esto le alargó un poco y la condena le duró hasta 1975. Es muy posible que Murphy, antes de entrar en prisión, ya tuviera muertos en sus espaldas. Pero nunca se pudo demostrar porque muchos asesinatos que habían en la ciudad quedaban impunes porque moría mucha gente en Belfast. Una vez sale de prisión en 1975, al poco tiempo
Con unos amigos atracan una licorería. En ella habían 4 católicos. Pues ejecutaron a los 4. Y esto, en la mente de Lenny Murphy, disparó algo. Algo le hizo clic. Lenny Murphy odiaba a los católicos más que a nada en el mundo. Era un odio visceral, le salía de dentro. Y a partir de aquí, montó los Shankill Butchers. Tenían un pub que era su centro de reunión, el Brown Bear. Pues allí, junto a un grupo de jóvenes que todos eran unas joyitas, y junto a un núcleo duro de entre 3 y 4 hombres, él siendo el líder total e indiscutible de la banda, porque ahora os lo explico. Lenny Murphy infundía terror entre sus amigos, entre sus vecinos, entre todo el mundo. Era un hombre que no tenía miedo a hacer daño. Era un hombre de la UVF y sabía todo el mundo que tenía ese respaldo detrás. Y aparte, entre la gente joven era como un héroe. Entre los chavales era como el hombre del momento, el hombre a seguir, el gran líder. Pues una noche, después de una borrachera junto a William Moore y Robert Bates, 2 de sus amigos del núcleo duro, deciden ir a cazar a un católico. Y la noche del 24 de noviembre empiezan a patrullar cerca de un barrio católico. Van en un taxi negro, propiedad de William Moore. William Moore había trabajado antes como en una carnicería, en un sitio donde despiezaban la carne, y había robado un gran juego de cuchillos y hachas. Están patrullando, si queremos llamarlo así, hasta que se encuentran con Francis Crossan, un hombre de 34 años, padre de 2 hijos, que nada tenía que ver con los movimientos armados, no pertenecía al IRA, no pertenecía al Sinn Féin, que es el partido político del IRA. Su única pena era que su religión, que era católico. Lo secuestraron, lo torturaron y lo mataron. Y lo dejaron tirado en un callejón y se fueron. Seguirán haciendo esto. Y cuando, después de 3 asesinatos, la policía, el RUC, verá que estos asesinatos siguen un patrón. Como os he comentado, Belfast era una ciudad muy peligrosa, con un altísimo nivel de asesinatos sectarios, que es como se llaman, el asesinato de una parte hacia la otra. Normalmente estos asesinatos ocurrían con gente que estaba involucrada en política. Estos 3 asesinatos que están ocurriendo son diferentes. Están matando a católicos sin ningún tipo de vinculación, con mucha violencia, porque los están escogiendo al azar. La prensa se hizo eco de la noticia. Y ven que están apareciendo cuerpos y están hasta mutilados. Y todo pasa cerca del barrio de Shankill. A los asesinos ya los llamarán los Shankill Butchers. De esta investigación se encargará el inspector Jimmy Nesbitt. Nesbitt tendrá muchas trabas a la hora de investigar el caso, porque parece que sus superiores no tenían muchas ganas de investigarlo, ni les daban mucha información. Pero la gente de Shankill sabe perfectamente quién está haciendo esto. Pero algunos por convicción, pero la gran mayoría por miedo, nadie dice nada. Es la ley del silencio, la omertá como en Sicilia. Porque quien manda en los barrios no son las fuerzas del orden, no es el ejército, no es el RUC. Quien manda y quien controla y quien hace juicios son las bandas paramilitares, tanto en un bando como en el otro. La VF o la UDA controla sus zonas, el IRA controla las suyas. La policía pasa por allí, pero nadie confía en ella. Quizás en los barrios protestantes un poco más, pero nadie se va a chivar, porque saben que hay gente en el RUC que le va a pasar la información a la VF,
Y si tú coges un día, vas a hablar con la policía. Pero es probable que no a mucho tardar, que tú hayas explicado lo que has visto, la UVF se entere de que has hablado, porque algún policía lo ha explicado. Pues no a mucho tardar, aparecerá tu cuerpo en medio de un parque con un tiro en la cabeza. Nesbitt ya supo quién era quién se encargó de esto, pero el tema es que no podía demostrarlo. El mayor investigador periodístico que escribió un libro sobre este tema es Martin Dillon. Martin Dillon proclama que Nesbitt era un buen policía, que tenía enemigos en todas partes y que no se podía fiar de nadie, porque cualquiera podía ser un informante de la UVF o de la UDA o de los servicios secretos británicos dentro de su propia policía, entre sus propios hombres. Eso es lo que opina Martin Dillon. Pero si vas a hablar con católicos, que eran las víctimas, la percepción es otra muy distinta. La percepción que tienen es que la policía no hizo lo suficiente para evitar los asesinatos, porque como los católicos son ciudadanos de segunda, no importan sus muertes. Pues ya veis, este es el modus operandi de los Shankill Butchers. Buscan católicos que salgan de un bar en zonas limítrofes, al azar, porque a los católicos en los barrios protestantes no los van a encontrar. Pero ellos tampoco se quieren adentrar dentro de los barrios católicos. Por eso, cuando están en las zonas limítrofes y ven a un hombre que deducen que es católico, van a por él. 3 o 4. Lo meten dentro del taxi, lo llevan a un lugar abandonado, lo torturan y lo matan. Normalmente lo matan degollándolos. A veces los mutilan. Mirando un documental, uno de los casos hablaba la hija de una de las víctimas. Cuenta que cuando estaban enterrando a su padre y habían abierto el féretro para que la gente se pudiera despedir, fue a darle un beso y vio cómo un hierro unía la cabeza con el tronco. Porque es que los carniceros de Shankill llegaban a un punto que casi decapitaban a las víctimas. En fin, a este nivel llegaban. Los Shankill Butchers eran gente joven, de entre 20 y 25 años, con ese núcleo duro de 4 o 5 hombres, y luego tenían a jóvenes para sacar información, encubrir, esconder armas. Pertenecían a la UVF, pero incluso a la UVF no le gustaba lo que estaba pasando, porque los estaba dejando muy mal. La UVF nunca reclamó estos asesinatos, que es un poco lo habitual, ¿no? Que un grupo paramilitar reivindica sus crímenes, pero ellos nunca lo hicieron. Habrá dudas en cuanto al número de víctimas, porque una cosa es de las víctimas que se les acusó y otra las víctimas reales. Un día hubo un testigo que afirmó haber visto un taxi negro rondando por la noche. En Belfast había cerca de 800 taxis negros. Nesbitt hizo que se inspeccionara a todos los de la zona de Shankill, incluso el de William Moore. Pero supongo que por un chivatazo, o por lo que fuera, William Moore precisamente tenía el coche impoluto. No había ningún tipo de pruebas y no se les pudo coger. Ya os digo que Nesbitt es muy probable que supiera perfectamente quiénes eran los Butchers. Moore se deshizo del taxi y empezaron a utilizar un Ford Cortina amarillo, un coche de los años 70 como el de Starkey Hatch. Pues con él hacían lo mismo. Todo esto fue avanzando. Mataron a católicos, pero también mataron a algún protestante porque se confundieron. En la VF y la UDA había mucho trapicheo de armas, de drogas,
y gente de mala calaña que se apuntaba a un bombardeo. Los Shankill Butchers no tenían reparos en matar a un miembro de la VF o de la UDA, si consideraban que era un rival, si consideraban que era un traidor, si consideraban que él había mirado mal. Ellos eran los reyes de su barrio, y allí no entraba nadie ni hacía nada sin que ellos lo supieran. La UVF no hizo nada para evitarlo. No les dieron ningún toque de atención. Bueno, llevamos cerca de un año y pico, casi 2 años con este tema. Y estamos en 1977. Los católicos tienen muchísimo miedo, nadie se atreve a salir por la noche. Pues una noche 2 chicas van en su coche y otro coche se pone al lado de ellas y empieza a disparar. Por suerte, las chicas pudieron huir y llamaron a la policía. La policía, cuando llegó al sitio, encontró una pistola. Nesbitt dijo: vamos a dejar esta pistola donde está y esperaremos a ver quién viene a buscarla. Pues a la mañana siguiente sí que vino alguien. Y... surprise, Lenny Murphy. Por la noche habían salido a cazar y a matar a alguien, estas 2 chicas, pero le salió mal y mientras disparaba se le cayó la pistola. Pues allí habían policías de paisano esperando y cuando vieron que iba por la pistola y la cogía, lo detuvieron. Nesbitt no podía acusarlo de los asesinatos de los Shankill Butchers porque no tenía pruebas, pero al menos podía acusarlo de posesión de armas e intento de asesinato, y se lo llevaron hacia adelante. ¿Y aquí se acaba la historia de los Shankill Butchers? Pues no, no se acaba aquí. Como os he dicho, Murphy era el líder indiscutible. Ordenó desde prisión que seguir matando católicos, diciendo cómo se tenía que hacer, quién lo tenía que hacer. Es probable que su hermano John Murphy estuviera muy involucrado, pero nunca se pudo probar. Y continuarán matando gente hasta 1979. Gerard McClaverty es secuestrado por los Shankill. Lo llevan a una clínica abandonada, en pleno corazón del barrio de Shankill. Y allí lo torturan, le hacen de todo, le cortan las muñecas hasta que se empieza a desangrar y lo sacan a un callejón y lo dejan allí tirado. Por suerte, Gerard aún estaba vivo, y entre quejidos y gritos de socorro, una vecina lo oye y llama inmediatamente a la policía. Lo llevan al hospital y se recupera. Aquí Nesbitt tuvo un golpe de suerte, porque cuando Gerard se recupera, lo disfrazan, lo meten en un coche camuflado por Shankill para que pueda identificar a los atacantes. McClaverty reconoce a 2 y al día siguiente los detienen. Varios de los detenidos, porque se iban delatando unos a otros, entre ellos Moore, al final reconocieron los asesinatos y que las órdenes las daba Murphy. Pero luego se retractaron por temor a represalias en prisión, de que viniera la VF y los pelara, bueno, cualquier cosa así. Pero el mal ya estaba hecho y fueron juzgados. Fueron juzgados y condenados por 19 asesinatos. Los llamaron los mayores asesinos en serie de la historia británica. Luego vendrán otros asesinos en serie que también... El juicio se celebró en Belfast y el juez era católico. Muchos fueron condenados a cadena perpetua, pero a Lenny Murphy no se le pudo juzgar por los asesinatos que él había ordenado. Ahora entramos en lo que decía Martin Dillon. Según él, es posible que las víctimas reales fueran más, quizá 30. Incluso hay fuentes que hablan de 100, pero esto nunca se ha podido demostrar. Lo que sí que está confirmado son las 19 por las que fueron condenados. Pero si creéis que esto se acaba aquí, no. 1982
3 años después del juicio, Lenny Murphy sale de prisión. Al día siguiente, una nueva víctima aparece. Es Norman Maxwell, un discapacitado. No se sabe muy bien por qué Murphy lo asesinó, pero no se quedó ahí. Lenny Murphy aún mató entre 2 y 3 personas más. Incluso se habla de 4. Su última víctima fue Joseph Donegan, porque en represalia, él no necesitaba ninguna excusa para hacerlo, pero en represalia porque el IRA había secuestrado a un miembro de la VF, él secuestró a Donegan. La VF le había dicho que no hiciera nada, pero él tiró para adelante y secuestró a un católico al azar, dentro del barrio de Falls Road. Lo torturó, le arrancó los dientes con unos alicates y lo mató con una pala. Murphy llevaba 3 o 4 muertos desde que había salido de prisión. Estaba descontrolado. Había formado una nueva célula con jóvenes, usando el mismo modus operandi, no tan salvaje. Seguía matando católicos, pero esta vez también a protestantes con quien tenía alguna rencilla personal. Hasta que llegamos al 16 de noviembre de 1982. Lenny Murphy está en la puerta de la casa de su novia. De una furgoneta que estaba aparcada enfrente, bajan 2 hombres encapuchados, uno con una metralleta y otro con una pistola. Le disparan más de 20 veces, y Murphy murió en el acto. Este sí que podemos decir que es el fin de los Ankle Butchers. El resto de los miembros tuvieron diferentes destinos. Algunos salieron de prisión gracias a los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que permitieron que miembros del IRA y de paramilitares lealistas fueran liberados. William Moore, el del taxi y el que proporcionaba los cuchillos y las hachas, porque no os lo he dicho, pero también utilizaban hachas. William Moore murió en su casa 2000 y algo. Robert Bates, que era otro del núcleo duro, uno de los más violentos, murió al poco de salir de prisión. No está del todo claro si fue muerto por miembros del IRA, por miembros de la VF o por ajustes de cuentas entre malhechores. Otros miembros se cambiaron de nombre y se fueron a vivir a otros barrios. En cuanto a Lenny Murphy, cuando murió, su entierro fue con honores por parte de la VF. Se hicieron salvas de honor, toda una ceremonia paramilitar muy solemne, desfilando soldados encapuchados con rifles y una gran placa en el cementerio. Esta placa es una especie de homenaje, era un héroe dentro de los círculos paramilitares. Murphy fue asesinado por el IRA. Nunca lo reconocieron públicamente. En círculos internos sí se supo que fue un acto. Ellos lo llamaron un acto de justicia. ¿Y sabéis qué? ¿Cómo se enteró el IRA del sitio donde estaba Murphy? Pues fueron miembros de la VF quienes se lo dijeron, porque Murphy estaba descontrolado y no sabían qué hacer con él. Y la VF traicionó a Murphy y avisó al IRA para matarlo. Luego le hicieron un entierro con honores. Lenny Murphy era un psicópata. Era un asesino en serie. Porque no es que lo diga yo, es que los psiquiatras forenses así lo atestiguan. Sus métodos, sus manías, su comportamiento reflejan el perfil de un asesino en serie que aprovechó un conflicto violento para saciar sus pasiones. Y esta es la historia de los Ankle Butchers. Muy desconocida esta historia. Tan desconocida que ya os lo digo ahora, en castellano no hay nada. Ni documentales, ni podcasts. Solo un par de pelis, bastante malas según lo que he leído. Porque es que sobre el tema de Irlanda del Norte, sobre el IRA encontrarás muchísima información.
Pero sobre los grupos lealistas hay mucha menos. Porque en los años de Travels murieron más de 3.000 personas. Entre el 69 y el 98. 1.800 fueron víctimas del IRA. Y alrededor de 1.000 de los paramilitares pro-británicos. Podemos decir que este programa ha sido como una primicia sobre este tema, porque es que no hay nada. Sobre esto no encontraréis nada. Bueno, al menos yo no encontré nada. Y cómo llega a esta historia es curioso, porque en el episodio anterior del genocidio armenio leí algo sobre una canción llamada Shankill Butchers del grupo de Decemberis, de un grupo de Portland de Estados Unidos. Pensé que hablaba de algún regimiento o algo militar de la Primera Guerra Mundial. No sé por qué, pero yo pensaba que era eso. Y como estaba hablando del genocidio armenio y era la época de la Primera Guerra Mundial, creí que me venía bien la canción y la utilicé. Pues luego, mirando, porque como en el último episodio, que es el de las canciones, que este solo lo podéis escuchar en iVoox, en Spotify no está, que hice de las canciones con historia, bueno, me puse a mirarla bien, la de la canción de Decemberis, y vi que estaba hablando de Belfast, hablaba de Lenny Murphy, de los lealistas, y dije, esta historia es muy buena. Bueno, pues tiene dos cosas. Lo bueno, que descubrí una historia desconocida para mí y para muchos. Lo malo es que la canción ya la había usado y no voy a poder volver a usarla. Ahora os dejo algunas recomendaciones. Bueno, esta vez el podcast que quiero recomendar es un podcast amigo. Es Historiados, de John y Rubén, dos chicos de Bilbao, que tienen un programa de historia muy chulo, porque analizan los temas. Cuando cogen un tema, hacen monográficos, lo hacen de una forma académica, rigurosa, porque son muy rigurosos, pero con mucho humor. Se complementan perfectamente. Uno es Rubén, que es el poco más serio, y John, que suelta un montón de chorradas que te hacen reír un montón. Al menos a mí me hacen reír mucho. Y tienen una gran química entre ellos, se nota, llevan 13 temporadas. Tienen programas tipo magazine, que van viendo noticias y sobre eso hablan, siempre relacionado con la historia. Mucha cosa del Neolítico, mucha cosa de épocas bastante más antiguas. Y bueno, pues eso, que cuando hacen monográficos los hacen de una forma muy seria, pero muy amena. Los podéis encontrar en iVoox, Historiados, no en Spotify porque creo que allí ya no están. Y hasta aquí. Además, ya os dejo en la caja de descripción mis redes, el canal de Telegram de la comunidad, que somos pocos pero bien avenidos, y a veces, cuando puedo, cuando me acuerdo, dejo alguna cosilla de información extra del tema en cuestión, alguna fotillo, alguna cosa así. Si podéis, dejadme un like y un comentario, que esto ayuda mucho a la visibilidad, que en Spotify nunca me dejáis comentarios, y al menos para ver que estáis ahí. Nada, que nos vemos en el siguiente programa. Adiós.